Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos una cordial bienvenida a este seminario en torno al Día Mundial de los Humedales, que este año celebran 50 años de la firma del convenio Ramsar. El día de hoy estamos muy contentos y agradecidos de contar en este seminario con el biólogo Eduardo Carrera González, el cual nos platicará sobre los humedales de México y la importancia para las aves migratorias. Si me lo permite, biólogo, le platicará al público un poco de usted y de su trayectoria. Es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y trabaja desde hace 37 años para Dogs Unlimited de México, alias DUMAC, donde actualmente es director nacional ejecutivo y CEO de DUMAC. Ha trabajado en diferentes proyectos de conservación, restauración y manejo de humedales costeros como terrestres en diferentes partes de México, incluyendo áreas naturales protegidas tanto federales como estatales y sitios Ramsar, además de muchos proyectos relacionados con el manejo y conservación de fauna silvestre en México. También, y actualmente, es presidente del Subcomité Técnico Consultivo Nacional para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de las Aves Acuáticas y Humedales en México, miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, miembro del Comité Mexicano del Plan para el Manejo de las Aves Acuáticas en Norteamérica, miembro del Comité Nacional de Humedales en México y miembro del Consejo de Fauna Silvestre del Estado de Coahuila. Como todos saben, si nos han participado en las dinámicas de los seminarios que organiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable, les invitamos a que pongan sus preguntas tanto en la plataforma Zoom como en Facebook. Eduardo, cuando quieras arrancar, estamos más que listos. Pónganse muy cómodos porque es un tema muy interesante y qué mejor que hoy celebrando el Día de los Humedales. Perfecto. Muchas gracias, Asís, por la introducción y bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación. Me voy a permitir pedirte el que me permites compartir la presentación. ¿Ya se ve en la pantalla? Sí. Ok, perfecto. El título de esta presentación que hacemos el día de hoy es el de los humedales de México y su importancia para las aves acuáticas. Esto está dado en celebración al Día Mundial de los Humedales. La Convención Ramsar, como así ahorita lo comentaba, es un acuerdo internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales y particularmente desde su creación tiene un enfoque muy específico que tiene que ser en beneficio a las aves acuáticas migratorias. Este se llama Ramsar porque fue firmado en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y es el único tratado mundial que se centra en un ecosistema único que particularmente son los humedales. El Día Mundial de los Humedales fue decretado en 1997 y se seleccionó el 2 de febrero en celebración misma a la firma del convenio Ramsar en 1971. Para entrar un contexto en lo que viene siendo los sitios de Ramsar en México, les voy a dar algunos datos generales. Son 142 sitios que se tienen decretados en nuestro país como humedales de importancia para las aves migratorias. 86 son costeros, 56 son interiores y abarcan todos estos 142 sitios más o menos un total de 1.2 millones de hectáreas. 1.2 millones de hectáreas en los cuales no todos son humedales, sino que incluye algunas tierras altas asociadas. En un posible universo, de acuerdo a las últimas estimaciones que hemos hecho nosotros en nuestro propio inventario de humedales, de aproximadamente 11 millones de hectáreas de humedales en nuestro país. Para entrar un poquito en materia con respecto a alguna definición de qué son los humedales, no me voy a poner a leerla toda esta, sino simple y sencillamente me voy a remitir a hablar de las tres definiciones más características o más utilizables en nuestro medio de trabajo, como son la clasificación o la definición de Ramsar, de Eco-Warding, que es la que más se utiliza en Estados Unidos y que nosotros hemos adoptado para su utilización aquí en México, y la de Conagua, que es la oficial por parte del gobierno federal. En las tres definiciones de estos tres entidades, se habla particularmente de
coinciden particularmente en los siguientes puntos, de que los humedales pueden ser de régimen natural, que pueden ser artificiales, y un punto muy importante que es factor crítico para la conservación de estos ecosistemas, es de que pueden ser permanentes o temporales. Las tres clasificaciones lo manejan, y en un ratito más vamos a dar un poquito de los ejemplos de por qué es importante realmente entender esta temporalidad en el periodo de inundación de los ecosistemas. Ahora, ¿qué son los humedales? Propiamente, son ecosistemas que figuran dentro de los hábitats más productivos de la Tierra, dadas las funciones y valores que desempeñan en los ciclos biológicos y químicos, por el gran apoyo de los ecosistemas han sido definidos como riñones del planeta, ya que sirven para filtrar muchísimo de los contaminantes que entran a estos ecosistemas, y se les llama supermercados biológicos, insisto, por la gran diversidad de plantas y animales que sustentan dentro de su ciclo de vida. Los humedales per se son zonas en las que el principal factor que controla el medio y la vida vegetal y animal se relaciona con el agua. Son áreas de transición o ecotonos entre los ambientes terrestres acuáticos, y los tres principales elementos que caracterizan a un humedal es el agua desde el punto de vista hidrológico, lo mencionamos ahorita, si es temporal, si es estacional, si es permanente, si es costero, si es de agua dulce, si es un lago, si es una laguna, etcétera, etcétera, y el suelo y lo que viene siendo las comunidades de plantas que lo conforman. Aquí en esta me voy a referir un poquito para hablar del contexto del universo del cual estamos hablando a nivel mundial en relación al agua como un factor determinante en lo que viene siendo las características de un humedal. Si hablamos de la relación del agua en el mundo, estaríamos hablando de que el 70% de la Tierra está constituida por agua y solamente el 30% por tierra firme. Si habláramos al respecto de la composición de ese 70% de agua en el mundo, hablaríamos que el 97% de este es agua salada y solamente 3% es agua dulce. Y si habláramos de la composición de esta agua dulce, increíblemente vamos a terminar conociendo de que el 69.7% del agua dulce disponible en el planeta está congelada en los poros, en los glaciares. 30% corre de manera subterránea en el subsuelo, y solamente 0.3% del agua dulce es la que nosotros vemos correr en los ríos, los arroyos, los lagos, almacenada en los lagos y lagunas en nuestro país. Ese es el 0.3%, el principal universo en el cual estamos hablando de disponibilidad de agua dulce, que es muchas de las veces el agua que utilizamos para los diferentes usos que le damos en nuestro país. Hablando un poquito de los humedales y su relación con las civilizaciones anteriores, podemos decir que desde el inicio de los tiempos, las grandes culturas han estado directamente relacionadas con los humedales por el papel que juegan en los bienes y servicios que reciben de él, y por los valores culturales que de ellos obtenían. Hablemos, por ejemplo, de la cultura mesopotamia y su intrínseca relación con los ríos Tigris y el Éufrates, y el delta que se dice era verdaderamente el jardín del Edén. Hablamos de la cultura egipcia y su íntima relación con el río Nilo y el delta, en donde realmente obtenían ellos una gran cantidad o todos los beneficios desde el punto de vista de agua de uso para riego, de peces, etcétera, etcétera. Referimos a nuestro país, pues no pudiéramos desligar la importancia, la relación que tienen los humedales con la cultura azteca, desarrollada en el centro de México y que da lugar en el lago de Texcoco, la cuenca del Valle de México, a la fundación de Tenochtitlan, la cultura olmeca y su relación con los humedales, las áreas inundables o el delta de agua dulce más grande, uno de los deltas de agua dulce más grande del mundo, que es el
los pantanos de Centla para esta cultura en el estado de Tabasco. Y obviamente para la cultura maya floreció alrededor de la costa del estado de Yucatán, particularmente, y de los cenotes de estas culturas no tenían un sistema de denominación y un conocimiento tan avanzado, pero aparentemente mostraron un mejor aprecio y respeto por los beneficios que estos ambientes les proveían para asegurar una mejor calidad de vida, y eso lo vemos reflejado en la conservación, en el respeto que siempre les tuvieron para conservarlos a largo plazo. En los humedales, en una percepción pasada, podemos decir que difícil es creer que hasta hace pocos años los humedales fueron considerados como lugares inhóspitos, peligrosos, sin valor económico para el hombre. La imagen presentada por la cinematografía mundial evocaba los humedales como zonas pantanosas, que daban miedo, que tenían mucho misterio, de lugares llenos de insectos, animales indeseables y en muchos de los casos incluso se promueve como un foco de enfermedades como la malaria, el dengue, etcétera, etcétera. Esa mala idea o percepción tuvo o que se ha tenido históricamente, porque todavía desafortunadamente hasta nuestros tiempos en muchos de los casos prevalece, ha hecho que estos sean áreas de oportunidad para que tiendan a ser modificados en su régimen hidrológico, sus ciclos de nutrientes, a contaminarlos indiscriminadamente o generar el asolvamiento para el desarrollo de cualquier tipo de desarrollo urbano o simple y sencillamente de secarlos para desarrollar la agricultura. Importante mencionar que los humedales existen en todos los países y en todas las latitudes, desde la tundra hasta lo que viene siendo la parte del trópico. En el mundo podemos contar nosotros con una estimación aproximadamente en cuanto a la extensión de los humedales de 8.6 millones de kilómetros cuadrados, o lo que vendría a ser un equivalente al 6% de la superficie terrestre. Aquí están algunos porcentajes de los humedales más característicos a nivel general. 2% son lagos, 30% son turberas, 26% son marjales, 20% pantanos y el 15% llanuras inundables, o lo que en Yucatán le dirían los blanquizales. 56% de los humedales mundiales están en zonas tropicales y el 44% están ubicados en regiones árticas y subárticas. Más del 60% de la población mundial vive dentro de los 60 kilómetros de la línea de costa. 2/3 partes de las ciudades con poblaciones mayores a 2.5 millones de habitantes están situadas cerca de esteros y lagunas costeras, y obviamente esto con la consecuente presión sobre los recursos costeros, el cambio espacial dentro de esta zona para los desarrollos urbanos y la contaminación y el impacto socioeconómico y cultural que se da en estos lugares. Nosotros no hemos sido el único país que ha hecho un mal uso de los humedales. Esta información les dará un amplio espectro que desde hace muchísimos años los países europeos también venían afectando directamente estos ecosistemas. Mencionar algunos nada más de esto sería algo interesante para poner en perspectiva el mal uso que le hemos dado a nivel mundial de estos ecosistemas. En los Países Bajos, entre 1950 y el 85, hablamos de un periodo de más o menos 35 años, se perdieron 55% de los humedales en esa región. En Francia, entre 1900 y el 93, en 93 años, perdieron el 67%. Alemania, en un periodo de 35 años, perdió el 57%. En España, en un periodo de 42 años, perdió el 60% de los humedales. Italia, en un periodo de 46 años, perdió 66% de los humedales. En Grecia, entre 1920 y el 91, que estamos hablando de un periodo de 71 años, perdiendo el 63% de los humedales. Estados Unidos ha perdido más del 50% de los humedales y tan solo el estado de California se estima una pérdida de humedales naturales del orden del 90%.
Todas las áreas que han sido perdidas en California han servido realmente para el desarrollo de la agricultura. Y en Bogotá, a principios del siglo XX, perdieron al 98% de los humedales. En México, podemos decir que se estima que tenemos el 0.6% de los humedales a nivel mundial. El 17% de la superficie continental y el perímetro litoral de nuestro país está cubierto por humedales y se tiene estimado de manera muy general que hemos perdido o hemos afectado dramáticamente hasta un 35% de los humedales que contamos en el territorio nacional. Algunos valores de estos ecosistemas: almacenan y limpian el agua. Los humedales retienen y proporcionan la mayor parte de nuestra agua dulce, filtran naturalmente los contaminantes, dejando agua que podemos beber de alguna manera. Nos mantienen alimentados, ya que la acuicultura es el sector más productivo de alimentos y de más rápido crecimiento a nivel mundial. La pesca continental proporcionó 12 millones de toneladas de pescado solamente en el 2018. Respaldan nuestra economía global, ya que estos humedales son ecosistemas más valiosos al brindar servicios por un valor de 47 billones de dólares al año. Más de 1,000 millones de personas dependen de los humedales para obtener cualquier cantidad de ingresos producto de la pesca, producto de ecoturismo, producto de muchas de las actividades que se llevan actualmente en estos ecosistemas, y son uno de los más importantes resumideros de carbono, estimándose en un 40% de lo que se genera a nivel mundial. Otro valor es que proporciona un hogar para la naturaleza, muy importante. Se les considera como uno de los ecosistemas más diversos y productivos del planeta. El 40% de las especies del mundo, tanto vegetales como animales, viven y se reproducen en los humedales. Los arrecifes de coral albergan el 25% de todas las especies, y estos valores que estamos mencionando ahorita deberían de ser ponderaciones suficientes para garantizar la conservación de estos ecosistemas a largo plazo. Nos mantienen a salvo, ya que los humedales, la vegetación que crece en los humedales costeros, particularmente los manglares, sirven como una barrera que brinda protección en tiempos contra inundaciones, huracanes, ya que estos humedales absorben hasta 607,000 galones de agua por hectárea. Los humedales ayudan a regular el clima. Las marismas, manglares y camas de patos acuáticos absorben una gran cantidad de carbono, como lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto al uso del agua, vale la pena mencionar que los humanos utilizamos 10 billones de toneladas de agua por día. 70% es utilizada para la agricultura, 22% para uso industrial y de energía, y solamente el 8% para el consumo humano. Desafortunadamente, las especies que dependen de los humedales están en grave declive. Desde 1970, la disminución ha afectado al 81% de las poblaciones, de especies de humedales continentales, y 36% de las especies costeras y marinas. La problemática que enfrentan estos ecosistemas es muy variada desde el punto de vista de secamiento a través de la obstrucción de afluentes con represas, abatimiento de manto freático por sobreexplotación de pozos, crecimiento de la frontera agrícola, áreas de pastoreo, se utilizan mucho para el pastoreo, construcción de infraestructura, carretera, puertos de abrigo, muelles, etcétera. La contaminación es un problema muy grande que tenemos en nuestro país por la misma Conagua. Está hablando de una contaminación de hasta el 84% de todos los recursos acuáticos que tenemos en el país, urbana, agrícola e industrial. Y ustedes, los amigos de Yucatán, obviamente han escuchado en los últimos años un crecimiento en mareas rojas, y todo esto es producto de la sobrecontaminación o sobrefertilización que se está dando hacia la zona costera del país, que es lo que está causando un efecto negativo en la zona costera. Desarrollo urbano, desarrollo de cultivos de camarón, vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante, y todo esto
realmente provocado por la pobre valoración de los valores y funciones que tienen estos ecosistemas que nos brindan a corto, mediano y largo plazo. Y recientemente el nuevo niño malo de la película, el cambio climático, al cual se le achacan todos los problemas que estamos enfrentando en el ámbito mundial, pero que realmente no es otra cosa más que una repercusión de muchos problemas y muchas malas prácticas que hemos desarrollado a través de muchísimos años atrás. Algunos ejemplos de pérdidas importantes de humedales me referiría en el caso particular de México al delta del río Colorado. Aldo Leopold, padre fundador del conservacionismo moderno, lo llamó el Nilo de Norteamérica. Y ahora, a 40 años después, se le refiere como la pérdida de humedales más grande en Norteamérica, con un aproximado de 800,000 hectáreas perdidas, básicamente por la construcción de 6 represas río arriba del río Colorado, que son las que están abasteciendo de agua a por ejemplo, Las Vegas, al Valle de San Joaquín, en California para los cultivos agrícolas. Salton Sea, que era un área que estaba pegada directamente en el río Colorado, ya prácticamente es un área completamente aislada, y la parte intermedia entre Salton Sea y la parte mexicana del río Colorado está prácticamente desarrollada o muy desarrollada para la agricultura. La planicie costera, como en la Laguna Madre de Tamaulipas, un sitio Ramsar, un área de importancia para la conservación de las aves, es un área natural protegida a nivel federal, es un sitio de importancia internacional para las aves playeras y un santuario para aves acuáticas migratorias. Tiene 1.3 millones de hectáreas en la planicie costera, con la consecuente acumulación de agroquímicos y pesticidas que van a dar directamente en la Laguna Madre. Este 1.3 millones de áreas agrícolas está dividido en 5 distritos de riego, 5 distritos agrícolas, perdón, 2 de riego en la parte norte y 3 de temporal, pero todos drenan directamente sus descargas hacia la Laguna Madre, causando muchos problemas de contaminación en el interior. Muchos proyectos productivos que han modificado muchas de las condiciones naturales de la Laguna Madre para seguir funcionando como un ecosistema importante para las aves migratorias, la sobreexplotación pesquera que todavía no es posible regularla precisamente para disminuir el impacto sobre las camas de pastos acuáticos, y la apertura de barras costeras que ha cambiado muchísimo la salinidad de una laguna por definición hipersalina, una de las más grandes del mundo, y han abierto esas bocas permanentes a lo largo de la barra costera con la idea de incrementar la productividad de esta laguna, siendo que es al revés el efecto, ya que está causando una modificación de las camas de pastos acuáticos que generará una productividad primaria muy importante en apoyo a las pesquerías del lugar. Las planicies costeras del estado de Sinaloa, en donde tenemos 2 sitios Ramsar, 2 AICAS que son de importancia para la conservación de las aves, 2 sitios de importancia internacional para las aves playeras, área de invernación del 23% de las aves acuáticas migratorias, enfrentan un problema muy fuerte de una excesiva utilización de agroquímicos que también drenan directamente a la zona costera, la están sobrefertilizando, y vemos lo que se muestra en la foto de abajo, que es un crecimiento descontrolado de vegetación emergente que crece en respuesta a la sobrefertilización, pero que está colonizando áreas que anteriormente de vegetación, otro tipo de régimen hidrológico, y que eran áreas importantísimas para la distribución de muchísimas aves migratorias y residentes también. Un problema que hemos visto que está creciendo dramáticamente hacia el estado de Sinaloa son el crecimiento de granjas camaroneras. Los cuadritos que están señalando estas flechas son donde se ubican esas granjas camaroneras, y en este caso hablamos que nosotros en el suelo, tomando como referencia la información que obtuvimos en 1992, y en aquel entonces cuantificamos 2.543, empezamos en el 2003, había 10.940 hectáreas desarrolladas, y ustedes las pueden ver ahí reflejadas en los cuadritos anaranjados. Es decir, no existe realmente, existe la
regulación al respecto de la modificación que se puede hacer por cada unidad de paisaje, que no debe ser del más del 10%, pero cuando nosotros hicimos este estudio en el 2003, vimos que muchas áreas ya prácticamente rebasaban hasta un 30-40% de la regulación establecida para tal efecto, lo cual habla de una falta en la aplicación de la ley. Estos humedales en el estado de Sinaloa, tanto como los de Yucatán, están íntimamente relacionados con los manglares, en donde el 80% de las especies comerciales son capturadas en la zona costera, zona marítima costera, y el 80% de esas pesquerías dependen directamente de los ecosistemas de manglares como sitios de crianza. Está establecido o estimado que por cada hectárea de manglares que es destruida, perdemos la capacidad de captura de 800 kilos de pescado y camarón. El valor de los servicios ambientales que generan manglares está más o menos estimado en el orden de los 37.500 hectáreas por año. Entonces, de todos los manglares que hemos perdido en el estado de Yucatán, en muchísimos otros estados, nada más hay que multiplicarlo por esta cantidad para darnos una idea de lo que hemos perdido ya en términos de valores y funciones que son directamente benéficos para la sociedad. Los manglares están íntimamente relacionados con los humedales costeros y anteriormente se les consideraba como zonas insalubres, estancadas, criaderos de mosquitos sin ningún valor para la sociedad. México ocupa el 5º lugar mundial con respecto a la distribución de manglares y para 1976 teníamos estimado más de 1 millón de hectáreas de manglares y en el 2000 se estimaron básicamente 880,000 y ahorita andamos del orden de los 730, 750,000 hectáreas. Hemos perdido aproximadamente el 25, el 30% de los manglares de nuestro país, con una tasa de pérdida anual de aproximadamente el 2.5%. No nada más hemos perdido humedales costeros, en el caso particular de los humedales interiores, como el caso que estoy ejemplificando aquí, este es el único delta interior que tenía nuestro país, formado por el río Nazas, que nace en el estado de Chihuahua y terminaba en el estado de Coahuila. Este fue modificado por la construcción de la presa Lázaro Cárdenas y Zarco, y se estima una pérdida de más o menos 200,000 hectáreas de humedales interiores que se generaban en esta zona y que eran importantísimos como área de invernación para las aves acuáticas migratorias. En el caso particular de la Laguna Mexicanos, aquí es donde vemos nosotros cómo ese polígono que está dentro del color azul, que es lo que significa el agua, es cómo va avanzando la frontera agrícola hacia el interior. Y vean cómo la imagen del 1996 ya había un principio de invasión hacia el interior del vaso de la laguna, y para el 2005 ya tenemos una invasión general. ¿Y todo esto por qué? Porque la Laguna de Mexicanos es una laguna estacional que depende directamente de la precipitación, precisamente para almacenar agua, y cuando está seca, simple y sencillamente las personas creen que no tiene ningún tipo de valor, por eso tienden cuando está seca a colonizarla con este tipo de actividades. Y aquí vemos en una imagen posterior al 2005 que en la parte de abajo, en la punta de la parte de abajo de Mexicanos, ya están haciendo bordería precisamente para seguirle comiendo espacio al vaso de la laguna. Un poquito de la evolución del lago, del Valle de Anáhuac y la ciudad de Tenochtitlán. Esta es una imagen de más o menos de 1500, donde pueden ver perfectamente ubicado en la parte izquierda inferior del lago, el área de Tenochtitlan, que tenía una extensión histórica de más o menos 180,000 hectáreas, dividida en 4 lagos, que era el Texcoco, Tláhuac, Xochimilco y Zumpango. Aquí la vemos en un acercamiento mejor, vemos cómo se ve la ciudad de Tenochtitlan, y vemos cómo paulatinamente se ha ido desecando hasta convertirse en lo que es hoy una placa de cemento de viviendas, edificios que tenemos ahí en la Ciudad de México, y en donde el único lugar en donde podemos tener algún tipo de áreas inundables que de una u otra manera recuerdan lo que anteriormente fueron esos grandes lagos, está referido al lago de Texcoco, donde se iba a hacer el aeropuerto internacional.
de una manera muy general, tomando en consideración algunas pérdidas importantes que hemos tenido. Estamos hablando de 400,000 hectáreas en el delta del río Colorado, 100,000 en Mairán, la laguna de Zacapu, que fue el primer distrito agrícola que se desarrolló en México, en el estado de Jalisco, 12,000 hectáreas, la laguna de Texcoco y Ciénegas de Lerma con más o menos 200,000 hectáreas. Y si le sumáramos la parte de la laguna de Totolcingo en Puebla, con 23,000 hectáreas, Sayula con 17,000 hectáreas, la laguna de Chapala, que aún y cuando sigue almacenando agua, realmente su calidad es muy pobre, con 40,000 hectáreas, y el lago de Cuitzeo, que también está dramáticamente afectado por la construcción de carreteras. Estamos hablando de otras 41,000 hectáreas. Estaríamos hablando de un universo de más o menos, considerando puros cuerpos de agua dulce, de una pérdida que podemos estimar en más de 800,000 hectáreas de humedales que hemos perdido en nuestro país. Y no estamos incluyendo los que hemos perdido en la zona costera. Ok, ya hablamos de una perspectiva general de los humedales, de su importancia, de sus valores y funciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las aves acuáticas y cómo se relacionan con estos humedales de México. En cuanto a las aves, se ha generado una gran cantidad de actividades que están intrínsecamente relacionadas con las aves acuáticas. En Estados Unidos se genera año con año concursos en donde se seleccionan a 3 especies, de las cuales se hacen obras de arte, de la cual la ganadora se convierte, a final de cuentas, en la estampilla de cacería que se va a utilizar para poder acceder a llevar a cabo la actividad cinegética. Cada artista que gana, que pone un cuadro y sale el ganador, nada más por haber sido seleccionado el ganador, se puede llevar una bolsa de $1,000,000. Y a través de esta actividad se han generado una gran cantidad de litografías, de armas para la cacería, de diferentes decoraciones para las casas, etcétera, etcétera. No se diga la parte de la cacería, en donde la derrama económica se estima en $20.6 billones que generan una derrama económica al hospedaje, a la alimentación, al equipo sofisticado para llevar a cabo la cacería, para la renta de tierras, para la compra de tierras que son utilizados en proyectos de conservación, de restauración de humedales como hábitat para las aves acuáticas. Y la observación de aves que cada día tiene más adeptos y que genera ingresos del orden de los 800 millones de dólares. Y que todos estos recursos, tanto de la observación de aves como de la cacería, muchos de estos recursos sirven o son utilizados por los estados precisamente para apoyar iniciativas de conservación de los humedales por ser hábitat, particularmente las aves acuáticas. Las aves acuáticas son un grupo que tiene requerimientos de hábitat muy amplios y diversos para la parte de anidamiento, para la parte de reclutamiento, para el vuelo de otoño, donde llevan a cabo una de las mudas previo a su vuelo migratorio hacia el sur, a las áreas de invernación. Están ligados a la disponibilidad y calidad de humedales y áreas adyacentes, tanto costeros como interiores, en donde la productividad de estos es la garantía que va a permitir que estos individuos, que estas especies satisfagan sus necesidades dentro de diferentes etapas biológicas que están llevando a cabo en cada uno de las áreas. No podríamos manejar apropiadamente las aves acuáticas si no consideramos todas aquellas actividades que están directamente ligadas a la conservación y manejo de su hábitat. Y otra vez, hablar del hábitat de las aves acuáticas es hablar de los humedales. ¿Por qué migran las aves? Una pregunta muy lógica. Simple y sencillamente para tomar ventaja de la disponibilidad de hábitats altamente productivos o humedales altamente productivos en el norte durante la primavera y el verano, balanceado contra la necesidad de escapar de climas adversos en estas regiones durante el invierno. Durante el primavera-verano los humedales están disponibles, no están congelados, y ese periodo es el periodo en el cual se genera una explosión muy grande de la productividad primaria que utilizan las aves para comer mucha proteína proveniente de larvas de insectos, etcétera,
Y esa parte productiva les ayuda mucho a fortalecer los huevos que a final de cuentas van a dar lugar a la recuperación, a la repoblación de la población. Y eso es la causa evolutiva, pero la causa biológica o la razón biológica es simple y sencillamente la supervivencia, porque muchas de las especies no podrían sobrevivir si no migraran de un lugares muy adversos durante la época de invierno a lugares más templados. El invierno se vería de esa manera, lugares más templados donde pueden estar un poquito más relajados, por decirlo de otra manera. Este es un modelo del pato golondrino, en donde ustedes pueden ver que a partir de mayo, junio, julio y agosto, las aves están en el parte norte de Norteamérica y a partir de agosto empiezan a moverse hacia México. Una vez que llega a febrero, marzo, empiezan su vuelo migratorio hacia el norte, hacia las áreas de reproducción, y así sucesivamente, año con año, están yéndose hacia el norte para reproducirse, y una vez que se reproducen, una vez que las crías tienen edad suficiente, a partir de agosto, septiembre es cuando empiezan en su vuelo migratorio, escapando de los climas adversos que se dan en aquellas latitudes. Viéndolo de otro punto de vista, estas imágenes nos van a dar una idea de por qué México es importante para las aves acuáticas. Y estos son los sitios de anillamiento y la procedencia de los reportes de los anillos reportados en México de esos animales entre 1914 y 1934. Aquí ven dónde fueron anillados en la parte de Norteamérica y dónde fueron colectados y posteriormente reportados en México. Y vean cómo cambia. Estos son los primeros reportes entre 1914 y el 34. Miren cómo cambian los reportes entre 1914 al 54. Aquí es donde la cacería juega un papel muy importante como una herramienta para manejar las poblaciones, porque ya que la mayoría de estos reportes se hacen por cazadores que cazaron una especie que trae el anillo trae una identificación con un teléfono, llaman al teléfono y reportan el anillo, y así es como se hacen este tipo de relaciones, de dónde fue anillada el ave y dónde fue recuperada el ave para conocer la distancia de migración, la edad, dónde está invernando, dónde fue anillada, qué ruta migratoria sigue, etcétera, etcétera. Estos son los reportes al 74, los reportes del pato golondrino al 94 y los reportes del pato golondrino al 2014. Y ustedes pueden ver incluso en estos mapas que muchas de las veces incluso las especies van mucho más allá de nuestro país. Van a centro y algunas incluso hasta la parte norte de Sudamérica. En el caso particular de la cerceta de las azules, de la cual Yucatán es un área importantísima para esta especie, estos son los reportes hechos entre 1922 a 1940. Aquí los tenemos a 1960, los tenemos a 1980, al 2000 y al 2014. Y aquí pueden ver que la interacción de toda la zona norte del continente americano, que indica la procedencia de las aves, está directamente distribuida en cualquier orden en nuestro país. Hablando un poquito de la podemos de que una branta negra que vuela de Alaska a nuestro país, puede volar en un solo día hasta 1000 kilómetros de distancia. Un pato golondrino que sale de Alaska puede volar 8000 kilómetros en un par de días, 2-3 días hasta Colombia. Una cerceta de alas azules puede volar 6000 kilómetros en 3 o 4 días, dependiendo de la fuerza de los vientos del norte. E incluso volar más allá, 6400 hasta vez son y muchas de las veces se apoyan para muchos de los que les gusta la cacería. Es muy común que cuando de temporada y otro, y precisamente coinciden porque no ha soplado fuertes.
Y tienen mucha razón porque los nortes son utilizados para desplazar grandes distancias y para llegar de esa manera a las áreas de distribución. Aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos ver que el pato boludo, en Yucatán le llaman gato, este pato boludo con ese número de radio fue puesto en el lago del Diablo, en Dakota del Norte, el 13 y voló 76 horas, 3.328 kilómetros hasta llegar a Cuba. Es otro gato que fue anillado, al cual se le puso el radio en Pierce, en Dakota. Voló en el mismo periodo a Cuba. Pero otro que fue puesto el radio en el condado de Fillmore, el 4 de noviembre, se tardó 12 días, pero siguió una ruta completamente diferente de 2.745 kilómetros y llegó al área de invernación que corresponde al área del delta del río Pánuco y Tamesí. Las aves siguen patrones muy marcados dependiendo de cómo sus padres les enseñaron a volar y normalmente son muy fieles a esas rutas migratorias, son muy fieles a regresar a las mismas áreas de invernación y a mismo regresar a las mismas áreas de reproducción donde fueron criados. Las migratorias de México se conocen 4 y estas no son otra cosa más que un medio de expresión o de expresar la dirección de tránsito y distribución geográfica de las aves acuáticas. Estas rutas migratorias son el resultado de las observaciones de las rutas que seguían las aves en sus desplazamientos hacia el sur, captadas por los radares de las estaciones climatológicas al este de las montañas rocallosas. En México se conocen 4 rutas, la del Golfo, la del Centro, Pacífico y el Atlántico. Y esta es una representación, es una representación muy general de cómo se podrían ver. Esta es la ruta del Pacífico, que realmente alimenta la parte Pacífico de México. La ruta central, que alimenta de aves, por decirlo así, a la parte del altiplano norte y central. La parte de la ruta migratoria del Golfo, que alimenta la zona Golfo de México, y algo de la ruta del centro. Y la ruta del Atlántico, que sale por el delta de Mississippi, Florida, y son muchas de las aves que llegan al estado de Yucatán y de ahí se trasladan directamente a Centro y Sudamérica. Los factores que explican la variación de la población de aves acuáticas en las áreas de reproducción son los siguientes. El 41% está relacionada directamente con el éxito reproductivo de la especie. El 19% está directamente relacionado con la supervivencia de la hembra. ¿Por qué? Porque es la parte productora de la población de aves acuáticas. Si la hembra muere la parte productiva y la población entra en un problema. Y la otra es la supervivencia de los recién nacidos. Está estimado que solamente el 25% de la camada que tiene un pato sobrevive a estado adulto. Es decir, estamos hablando de 8 patos que puedan nacer, 2 son los que van a llegar a un estado adulto. Y la parte de reanidación, muchas especies de una manera adaptativa han utilizado o han desarrollado algunas adaptaciones que les permiten una reanidación. Es decir, cuando ponen la primer nidada, si esa nidada no eclosionó o fue depredada por algún depredador, ellos tienen la posibilidad o han desarrollado la posibilidad de adaptación para generar una segunda nidación que le permita realmente garantizar que nuevos individuos que estén haciendo se sumen a la población y recuperen para reemplazar a aquellos individuos que están perdiéndose, que están muriendo. Algunas otras especies incluso han desarrollado otro tipo de adaptaciones como el parasitismo de nidos. Un pato cabeza roja puede anidar en un pato cuacoxtle y para que la hembra del cuacoxtle lo empolle, además de los propios. Y aparte, una vez que hace eso, genera otro segundo nido en el cual ella pone nuevos huevos y ella sí empolla directamente a sus crías.
Esa es una medida adaptativa nada más para garantizar la viabilidad, la supervivencia de la especie. Ahora, ¿cuáles son las actividades de las aves acuáticas durante el invierno? ¿Qué es la parte que nos toca a nosotros garantizar? El 40% está relacionado con la alimentación. El 40% del tiempo que pasan las aves acuáticas en nuestro país están dedicadas a la alimentación. Y el otro 40% al descanso. Es decir, que el 80% de las actividades de las aves acuáticas en nuestro país están directamente relacionadas con la calidad, con la extensión de los humedales, teniendo áreas de descanso y teniendo suficiente calidad que les permita alimentarse adecuadamente para empatarse aquí, encontrar su pareja, volar juntos de regreso a las áreas de producción y empezar otra vez el ciclo anual productivo. Esto es una imagen que les va a mostrar realmente cómo se representan las rutas migratorias en nuestro país. Los puntos rojos son aquellas aves que fueron anilladas en Alaska, los anaranjados son los que fueron anillados en Canadá, los azules en el Pacífico de Estados Unidos, los amarillos en el centro de Estados Unidos y los verdes en el Mississippi, la zona del Mississippi, y los guindas en el Atlántico. Y ustedes van a ver que en México están prácticamente todos los colores representados. Precisamente por eso les hacía la observación de que las rutas migratorias no son otra cosa más que una manera de la dirección de inclusiva ruta. Sabes, cuando llegan a un humedal al cual tradicionalmente han estado llegando para pasar la época de invernación y lo encuentran en mal estado, está seco o destruido, ellos no se van a quedar ahí, sino van a áreas alternativas en las cuales ellos puedan satisfacer sus necesidades de descanso y sus necesidades de alimentación para prepararse para la época de reproducción. Entonces, precisamente por eso, nuestro trabajo es garantizar la conservación de estos humedales para garantizar la viabilidad de las acuáticas. En México tenemos identificadas 28 humedales prioritarios, 14 en la área del Pacífico, 7 en las áreas del altiplano norte y la parte de los lagos del centro, y 7 áreas en la región del Golfo de México. 35% de las aves acuáticas migratorias que se distribuyen en nuestro país se distribuyen en la en la región costera del Golfo, y Yucatán, la zona costera de Yucatán es uno de estos y representa un hábitat importantísimo para la distribución de las aves acuáticas. Algunas especies características de cada uno de estos ecosistemas. Tenemos que el 85% de la población de branta negra a nivel de Norteamérica inmerna en las 4 bahías principales de Baja California y la zona costera de Sonora, básicamente porque ahí se encuentra el crecimiento de camas de pastos como son la azostera marina, el eelgrass, el cual representa su principal fuente de alimentación durante el invierno, y en la zona de Sonora y Sinaloa, así como especies representadas, 2 especies residentes, el pato puro y el palo blanca. Aquí tenemos los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y tenemos una gran cantidad de vegetación emergente y de semillas que son una importante para las aves, pero también tenemos camas de vegetación que son el hábitat, la fuente de alimentación principal para muchas especies que se distribuyen en esta zona. Las amenazas aquí: agricultura, los cambios de uso del suelo, descargas de agroquímicos, crecimiento de tulares por sobrefertilización de la zona costera, el crecimiento descontrolado de interrupción de flujos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que mencionamos ahorita de una sobrefertilización de la laguna de Chiricahueto, con una extensión de 13,000 hectáreas que actualmente tiene un 75% de cobertura de tulares, precisamente por las descargas de fertilizantes de agroquímicos de las áreas agrícolas. Tenemos aquí una contaminación que se ve en la laguna de Caimanero, producto de un ingenio azucarero que está ahí pegadito y en donde ven el dren que descarga directamente en la laguna. Tenemos granjas camaroneras en la zona de Sonora, Sinaloa y Nayarit, en donde hemos perdido una gran cantidad de bosques de manglar y con ellos todos sus valores y funciones.
en la parte de San Quintín, en donde es fácil encontrar poblaciones de 20 a 50,000 brantas por año. Estamos perdiendo de las camas de eelgrass o de zostera marina por un crecimiento de los cultivos de ostión. En 1991 teníamos menos de 100 y para el 2000 ya 500 de ostiones. El año 91 y los azules representan el crecimiento hasta el 2000. Ahorita ya tenemos mucho más que eso y eso causa muchos en las zonas donde los están instalando y donde están constantemente yendo a darle mantenimiento a estos y generan muchos destrucción de estos pastos. En cuanto a los humedales del centro, tenemos los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala y Morelos. Y estos son básicamente humedales endorreicos, cuencas cerradas, estacionales y temporales, y algunos lagos de agua dulce, en donde el factor predominante que garantiza la presencia o ausencia de estos hábitats para su disponibilidad para las aves acuáticas es la precipitación. Tenemos lluvia, tenemos escurrimientos, tenemos almacenamiento de agua, no hay precipitación, todos estos humedales van a estar secos y son, como lo mencionamos anteriormente, para muchos el área de oportunidad precisamente para modificarlos. Las amenazas, descargas agrícolas, contaminación industrial, infraestructura, desarrollo urbano y cualquier cantidad de contingencias ambientales por aspectos de botulismo, cólera aviar, etcétera, etcétera. Muchas especies de las que las caracterizan, estamos hablando de gansos, particularmente para la parte del altiplano norte, el ganso nevado, el pato triguero, que es una especie residente en nuestro país, y el pato enmascarado, que es otra especie residente en nuestro país. En cuanto a la zona costera del Golfo, tenemos los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aquí tenemos también bosques de manglares muy, muy bien establecidos. Y en cuanto a las características de la vegetación que representa los humedales, tenemos también unas vegetaciones que crecen y que son un hábitat importante para, como son camas de pastos de alodule, de rupia, etcétera, etcétera. La laguna madre representa el hábitat de distribución para el 15% de las aves acuáticas en nuestro país. En esta zona tenemos una distribución del 35% de la población del pato cabeza roja. Si perdiéramos la laguna madre, perderíamos o pondríamos en riesgo al 35% de la población de esta especie. Tenemos también al 20% de la población del continente medio del ganso nevado y del ganso frente blanca. Y particularmente el estado de Yucatán es un área importantísima para la distribución del 60% de la cerceta de alas azules y corresponde realmente a la especie que más se aprovecha ahí en el estado de Yucatán, con una especie emblemática para nosotros que es el pato real mexicano, que se encuentra en la lista como en peligro de extinción y para el cual hay un programa específico y del cual existen muchos ejemplares afortunadamente todavía distribuidos de manera natural en la zona costera del estado. Amenazas prácticamente iguales o similares a las de los anteriores: agricultura, dragados, aperturas permanentes en las barras costeras, cualquier cantidad de tipo de infraestructura que se ha construido en estas, charcas de sal o granjas camaroneras, desarrollo urbano y erosión costera. Aquí están algunos ejemplos del desarrollo de la agricultura en Tamaulipas. Aquí, si se fijan un poquito a detalle, se ven unas Vs en el agua, todas son las charangas que utilizan para la pesca de camarón en esa zona y que causa muchos disturbios en los cuerpos lagunares, las bocas permanentes de aperturas a lo largo de barras costeras, las charcas de producción de sal en Tamiagua y las carreteras que son el común denominador aquí en la zona costera de Yucatán, que interrumpe los flujos y causan mortantes de manglares. Aquí vemos una imagen muy característica en donde la zona del lado derecho debería de verse igual de verde que la zona del lado izquierdo, y eso cambió simple y sencillamente por una mala construcción de un terraplén en donde nunca se le dejaron suficiente
alcantarillas o pasos de agua o haberla construido volada, precisamente para que no interrumpiera el flujo y no causara este tipo de problemas. Aquí tenemos otra que es la que corresponde a Celestún. Hablando del estado de Yucatán, tenemos en el estado, afortunadamente, en la zona costera, 5 áreas protegidas que abarcan un total de 313,000 hectáreas. 2 son federales con 142,000 hectáreas y 3 son estatales de responsabilidad estatal con 172,000 hectáreas aproximadamente, de las cuales estamos hablando del Palmar, ciénegas y manglares de la costa norte y la reserva de Cizal. Particularmente para la reserva estatal de Palmar, con 48,000 hectáreas. Es un área protegida, pero también es una UMA, es una unidad para el manejo y administración de fauna silvestre en un predio federal, en donde es permisible la cacería, una cacería que está siendo ejecutada bajo criterios de aprovechamiento sustentable, en donde hay un monitoreo de las poblaciones, conducido incluso por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la cual sirve para establecer una tasa de aprovechamiento, con aspectos de supervisión y vigilancia para que se haga respetar la ley que está establecida para llevar a cabo la actividad, tratando de garantizar la conservación tanto de la actividad, pero más que otra cosa, del recurso y del hábitat que se utiliza en el estado de Yucatán. En este Día Mundial de los Humedales es un día también para celebrar la vida por los valores y funciones de estos ecosistemas para la sociedad, como sitios de muchos y mercados de animales para los humedales. Debería de hacer nosotros tomarlo como una oportunidad de reflexión para sensibilizar, a la sociedad mexicana sobre los valores de estos humedales, los valores que representan para nosotros como sociedad, reconocer estos diversos servicios que nos brindan y tratar de garantizar o de impulsar acciones a escala local, nacional e internacional para conservar los humedales tanto en el estado como su conservación en México y su conservación a nivel mundial por la importancia que tienen para nosotros como individuos. Y obviamente esto no lo podemos hacer si no apoyamos a las instituciones mexicanas que están trabajando en pro de la conservación de estos ecosistemas, como en el caso particular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con sus acciones que están emprendiendo en estas áreas. Y algo que yo pienso que debemos de practicar mucho como sociedad es la actitud más reflexiva, más activa, de más opinión, tratando de ayudar o de impulsar a nuestras instituciones para que se generen mejores iniciativas de conservación sobre estos recursos naturales que son vitales para garantizar un equilibrio ecológico y un beneficio que garantice la supervivencia de nosotros como especie a largo plazo. Pues con eso terminaría la presentación y abriría la sesión a preguntas o comentarios que pudieran tener. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, biólogo, por tan valiosa información. Yo creo que partiste de lo general hasta lo particular en el tema de aves. Es un tema que a mi parecer no mucha gente conoce y le da importancia, pero yo creo que la importancia y la relevancia de estos seminarios y pláticas es que la gente empiece a conocer sobre todo esto que bien mencionaste, ¿no? Tanto, por ejemplo, aquí en Mérida se formó un pequeño lago, ¿no? Donde llegaron patos, ¿no? Y la gente quedó alucinada y es algo que no se ve con frecuencia, ¿no? Y también se preguntaba a la gente cómo llegaban estas especies dentro de la ciudad, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias. Vamos a proceder con el apartado de preguntas y respuestas. Tuvimos bastantes preguntas y por cuestiones de tiempo, pues te voy a hacer algunas cuantas. Por acá pregunta, buenas tardes, excelente plática. ¿Dónde se pueden consultar los registros de anillamiento y de telemetría de las aves? Normalmente los registros están referidos al Departamento Geológico de los Estados Unidos. Ellos son los que están almacenando
almacenando esos datos. Nosotros tenemos algo de esa información. Estamos ahorita actualizando los mapas que les enseñé ahorita. De hecho, tenemos de Centro y Sudamérica, más que no quise presentar, no pude presentarlos todos por cuestiones de tiempo para que vieran hasta dónde migraban las aves. Pero con todo gusto, si nos solicitan de manera específica información que necesiten, con todo gusto estaremos en la mejor disponibilidad de poderlos ayudar a conseguir lo que necesiten. Perfecto, gracias. Yo por aquí hacen otra pregunta. ¿Qué piensas sobre la cacería cinegética en los humedales? Si esta beneficia o perjudica a los humedales. Se habla mucho de la cacería como un factor aditivo o compensatorio. Es decir, es un factor aditivo a la mortandad natural de las aves acuáticas o es un factor compensatorio que a final de cuentas va a tomar un porcentaje de la población que como quiera se iba a morir de manera natural. Normalmente es compensatorio y lo que se genera, pero lo que se genera alrededor de la actividad que mencionaba unos datos del cual estamos hablando del orden de los 20.6 billones de dólares. Muchos de esos recursos son utilizados para apoyar aspectos de conservación, de investigación, de monitoreo, que garanticen tanto la conservación de los hábitats como la conservación y manejo correcto, utilización correcta de las aves. En México no hemos podido llegar a esos niveles, mucho hemos pugnado nosotros como organismos de la sociedad civil para poder lograr el Fondo para la Vida Silvestre. Un fondo para la vida silvestre que pueda capitalizar los recursos que se generan producto de la actividad cinegética, precisamente que apoyen mayores actividades de conservación y de aprovechamiento. No hay un solo recurso natural en nuestro país que no podamos decir que no está en uso por el ser humano. Y la cacería no es otra cosa más que un uso. No la apruebo, definitivamente. Lo único que digo es que se debe de hacer, si se va a hacer de manera sustentable, de manera legal, siguiendo las restricciones, los reglamentos que están establecidos precisamente para no poner en riesgo a las poblaciones y al hábitat. Muchas gracias. Dos preguntas más, biólogo. Por aquí mencionan el incremento de la superficie agrícola, principalmente en las praderas centrales de Norteamérica, incluyendo el altiplano mexicano. Es un indicador que aumenten las poblaciones de aves debido a la disponibilidad de alimento. ¿Considera que estas zonas agrícolas hacen que aumente la cantidad de patos o aves migratorias que llegan a estas zonas agrícolas? Bueno, definitivamente, si hablamos particularmente de los gansos y vemos, y nos vamos un poquito atrás hasta 40 años, 35, 40 años, vamos a ver que los gansos en su vuelo migratorio hacia el sur tenían una limitación muy marcada que no necesariamente llegaba a la parte de México. Conforme se empezó a desarrollar la agricultura en nuestro país, obviamente los gansos son oportunistas y vieron la forma o la manera de expandir su rango de distribución y siempre tomando ventaja de la disponibilidad de granos en esta zona. Entonces, las aves responden a condiciones ambientales. Responden a condiciones ambientales. Si la condición ambiental es favorable, ellos van a tomar ventaja de eso y la van a utilizar. Entonces, y en esa utilización, ellos mismos expanden sus áreas de distribución, como el caso particular que les acabo de dar de los gansos. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, pero esa condición del altiplano norte tiene que estar directamente relacionada con la condición de los humedales. Los gansos normalmente, las grullas, los patos duermen en los humedales porque ellos no están seguros, ahí donde no van a entrar los depredadores. Y en las mañanas normalmente van muy temprano a comer las áreas agrícolas y después se regresan. Es un movimiento constante en el cual están yendo a alimentarse y yendo a protegerse en los humedales. Las dos condiciones se requieren definitivamente para garantizar la viabilidad de esas poblaciones. Gracias, biólogo. Dos preguntitas más. Por aquí ponen, excelente tema, doctor Eduardo. ¿Cómo considera que podría incluir a las comunidades aledañas para que se interesen en cuidar estos ecosistemas? Bueno, esa parte es muy importante, sobre todo en nuestro país. No podemos nosotros hacer a un lado el crecimiento de muchas comunidades locales alrededor de los humedales. Tenemos que motivar la participación de ellos. Tenemos que convencerlos de la importancia y relevancia que tienen estos ecosistemas para su salud, para su propia economía. El caso particular, por ejemplo, es el estún.
la ría de Celestún como tal es utilizada por una pesca de gente de cierta edad, simplemente o para autoconsumo o para poder tener un ingreso económico que les permita satisfacer sus necesidades. El hecho de que ellos aprendan la importancia que tienen esos ecosistemas nos va a ayudar muchísimo para que ellos mismos se empoderen de esos ecosistemas y nos ayuden realmente a conservarlos, obviamente porque dependen directamente de ellos. Su participación, su involucramiento es importantísimo. Muchas gracias, biólogo. Y la última pregunta que nos hacen mucho es si considera que en México podrían haber más sitios Ramsar, específicamente en Yucatán. Bueno, la pregunta obviamente sí. El problema no es el número de sitios Ramsar para mí. El problema es qué tan eficientes y eficaces estamos siendo realmente en garantizar la conservación de los sitios Ramsar. Ahorita un cuestionamiento que estamos nosotros haciendo en los diferentes grupos en los cuales estamos trabajando. A mí no me interesaría mucho decir 200 sitios Ramsar. Tenemos 200 sitios Ramsar si no los estamos cuidando. Yo preferiría decir, tenemos 10, pero esos 10 que tenemos están perfectamente bien cuidados y estamos garantizando su conservación a plazo. Entonces yo pienso que tiene que ser un reflexión que hacer al respecto de cuántos realmente podemos garantizar conservar. ¿Sí? Y no tratar de irnos a la parte estadística de muchos sitios Ramsar más si no podemos realmente garantizar su conservación. La importancia de decretarlos como sitios Ramsar radica, insisto, en la importancia de garantizar su conservación a largo plazo. Es la parte más importante. Y eso es lo que nos va a dar un mejor para decir cuántos más podemos tener. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre. Hay otras preguntas que si no sé, están a favor, ¿en qué contacto pueden o correo para que se comuniquen con usted? Se los agradecería. Claro que sí, me pueden mandar las preguntas o cualquier otra consulta que necesiten información en la cual nosotros podamos ayudarles a ecarrera@dumac.org. ecarrera@dumac.org. Y ahí estoy a sus órdenes, con todo gusto. Pues muchísimas gracias, que de verdad, qué orgullo contar con usted, sobre todo hoy en el Día de los Humedales, ¿no? Y celebrándolo, yo nada más añadiría que, pues, con el tema respecto a, ¿no? Es bueno ser observador, ¿no? Y que las aves son indicadoras del buen estado de los ecosistemas, ¿no? Entonces, donde hay prácticamente aves y patos son humedales, ¿no? Entonces, al estar en ciertos humedales, observar cómo las aves nos están diciendo algo, ¿no? Claro. Y invitar a que vamos a tener Jorge los humedales en el estado de Yucatán. Entonces, los esperamos el día de mañana y de nuevo, muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, sus órdenes. Gracias por su atención y gracias por la invitación realmente. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.